Hoy nos encontramos con José. José es una persona a quien yo sigo ya desde hace mucho tiempo y de hecho esta entrevista debió haber pasado hace más de un año. Les aseguro que no nos vamos a aburrir. Javi, ¿a quién tenemos en el día de hoy? Aquí tenemos a un trotamundos. Ahora mismo parece un doble Jason Statham, pero es José Quiles. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Parezco doble Statham. Sí, es verdad, me lo han dicho últimamente desde que me rapé el pelo antes de irme al último viaje a Indonesia. Me rapé el pelo y cambié de lo que me parece ese entonces a Jason Statham. Tienen un aire, tienen un aire. Sí. Pues bueno, José, ya, nos ponemos serio y vamos a esto. José, Venga. para toda la audiencia, yo que te sigo y te conozco desde Instagram, te voy a preguntar a ti, ¿quién es José? ¿Qué hace José tan especial y tan divertido? Bueno, pues a ver, yo siempre he dicho que soy un tío normal, que no hago nada del otro mundo, simplemente me gusta lo que hago, lo disfruto, me gusta la montaña y hago lo que me gusta, cuando me gusta. Y sé que suena como muy bueno, pues este es un vividor, pero es que al final creo que la vida va un poquito de esto, ¿no? De hacer lo que nos motive y intentar de alguna forma, pues cumplir. Sé que suena un poco, pero sí cumplir nuestros sueños, ¿no? Y estos proyectos que a veces no realizamos y que es importante llevarlos a cabo. Tú sabes que, bueno, voy a compartir, vamos aquí para que la gente pueda ver tu pantalla, pero pueda ver tu página de Instagram. Mira, esta es la página de José y hay algo, lo que a mí más me encantó de ti es, antes de empezar a hacer preguntas ya más serias y más formales, Sí, a mí lo que me encanta es cómo tú haces tus cortos, tus videos cortos, con cierto humor, pero que realmente transmite un mensaje, porque, José, es muy difícil a Javier, a mí, que nos encanta, en nuestra audiencia, que nos encanta hacer la montaña, es súper difícil ya enfrentarte a una ruta por el Pirineo, con lo que eso conlleva, para tú entonces pensar en humor, pero para tú pensar en grabar, claro. pero para tú pensar Yo en que tienes que es es difícil. O sea, es complicado, ¿eh? Cuando estás en la montaña, a mí me resulta complicado diferenciar lo que es estar disfrutando de la montaña, tú estás caminando, estás haciendo tu ruta y de repente dices, bueno, tengo que hacer un vídeo y tengo que sacar tienes que sacar un material para redes sociales. Entonces, yo lo que hago es, siempre me lo planifico mucho. No se ve delante de la cámara, pero yo para hacer estos vídeos, algunos me salen más naturales, pero en general yo me lo preparo. Yo tengo mis guiones, yo tengo mis estructuras que llego a la montaña y aparte de estar subiendo picos, haciendo rutas, yo llega un momento que digo, bueno, nos paramos, vamos a grabar esto, vamos a montar esto y yo tengo unos papeles que te los puedo enseñar los de la semana pasada. Estos papeles, por ejemplo, he tenido algún problema, ya os digo, con la cámara de fotos, pero estos papeles son los guiones de la semana pasada. Mira, ¿Vale? Entonces yo llega un momento en que digo, bueno, venga, vamos a... De hecho, cuando voy a la montaña con mucha gente me dice, oye, me voy a la montaña contigo. Y digo, mira, yo es que a mí me encantaría ir con amigos, pero yo es que no puedo. No puedo porque voy a filmar, voy a hacer la ruta, pero también estoy grabando vídeos. Entonces, al final, es complicado compaginarlo todo. De verdad que sí. Y sobre todo lo que tú dices de sacar el tema del humor y tal, buah, tienes que darle un par de vueltas, estar pensando, a ver cómo lo haces, pero acaba saliendo. sí, Tú sabes tiene mucho virito. que yo te quiero hacer una pregunta, o sea, José, hay un video que No te te voy a preocupes, poner. si te sale José, tú dale, que yo entiendo que por aquellos lares es más José que José.
Mi hermano se llama José Miguel y yo digo José todo el tiempo, así que yo estoy como en casa. Salga, lo que salga. Mira, José, es que es una verdad como una catedral. Sí. Ya se nos va el año y y aún no hemos hecho esa ruta. A todos nos pasa eso. ¿Tú sabes qué me llamó mucho la atención? Te me llamó mucho la atención de ti, José, porque ese video se ve tan inofensivo o se ve tan fácil de hacer, pero realmente hay que darle coco para tú llegar a esa conclusión que nos pasa a todo lo que nos gusta la montaña. O sea, Es que al final pasa con muchos vídeos, los vídeos que mejor funcionan, y ya hablo un poquito desde el punto de vista instagramer, por así decirlo, ya no tanto montañero. Los vídeos que mejor funcionan son los que conectan con las personas, que dice, ostras, esto me pasa a mí, yo siento esto, y ya no solamente esto, sino que yo a lo mejor quiero compartir esto con alguna persona. Y estos vídeos son los más propensos a ser compartidos y son los que mejor funcionan, porque al final la gente dice, hostia, este soy yo. Y para mí es súper importante, ¿no? Que la gente ya no solamente la comunicación con las personas, sino transmitirle eso, que digan, oye, mira, este también soy yo, ¿no? No soy un superhéroe, yo también siento estas cosas y me gusta pues que José las comparta y poder compartir. pues José, ya pasando a esta parte que tenían que preguntártelo, porque si vamos ya a preguntas ya con más base, con más peso. O sea, yo estuve viendo que tú has hecho de todo, desde kayak, te has ido a República Dominicana, Javi, él Sí. fue a República, a Montecristi, él tuvo a... Estuve en Montecristi. ¿Cómo? Bueno, José, pues yo te comentaba de que yo vi que tú has hecho de todo, desde kayak, montaña, senderismo, vender palomitas en el Circo del Sol, te fuiste con el Circo del Sol, has cocinado. O sea, ¿cómo tú te Informático. ¿Qué tú eres, José? ¿Qué tú eres? A mí al final me gusta mucho, y yo entiendo la vida como una experiencia constante. Para mí, todo este cúmulo de experiencias que tú vas acumulando en la vida, al final creo que es la esencia de todo. El experimentar cosas nuevas, el vivir, el viajar, el hacer cosas que dices, yo esto nunca lo hubiese hecho, y decir, oye, ¿por qué no lo hago? ¿No? Y te pones a ello y lo haces. Cualquier cosa que se te ocurra que digas, oye, yo esto lo quiero experimentar en la vida, para mí me parece fundamental, porque si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Y sé que suena ya, yo siempre me gusta, no quiero sonar como a no, porque la vida, no quiero sonar como muy metafísico, pero al final es cierto. ¿Quieres hacer algo? Pues joder, pues ponte y hazlo, ¿no? Y lo experimentas y te puede no gustar, te puede gustar, ¿qué sabes? Pero tienes que ir a experimentarlo. Para mí eso es muy importante. Y es cierto que te das muchas hostias, porque hostias yo me he dado, pero vamos, pero a puñados, pero es bonito. Incluso en los momentos malos se sacan cosas positivas. Y lo mismo, no es pensamiento positivo de este barato, es cierto. Se sacan cosas de todos los sitios si quieres sacarlas. Bueno, En- y hablando de las cosas positivas que siempre se sacan, vámonos a tu viaje de Nepal. Dentro de tu Instagram, que recomiendo que todo el mundo entre y lo vea. De hecho, voy a dejar la descripción de la página de José aquí en la descripción de esta entrevista. ¿A ti qué fue lo que más te impactó de Nepal al llegar en comparación con lo que tú te imaginabas del Nepal de cuando tú eras niño? Te digo, ¿te refieres al viaje? Ah, bueno, vale, ok, bien. O sea, he llegado de Nepal hace 2 meses y sí que es verdad que mi primer viaje a las montañas fue a Nepal. Entonces, claro, es el primer viaje que haces a las montañas. A mí aquello me pilló por sorpresa. Yo no sabía que Tremendo primer viaje. Claro, fue como, bueno, ya que te pones, pues entras por la puerta grande. Aquí, ¿para qué medias tintas, no? Vamos a Nepal y ya está, el Himalaya. Claro que sí. ¿Qué pasa? Que yo también era muy joven y tendría 20, muy pocos años. Entonces, mi primer gran viaje fue a Japón, con 19 creo que fui a Japón, y después al año siguiente fui a la India, a Nepal, y aquello me dejó completamente destruido. Yo os digo, a mí Nepal, la India me gustó poquísimo, pero es que llegué a Nepal y aquello me pareció, dije, madre de Dios, es un país con mucho caos. Claro, las ciudades, pero cuando yo llegué a la montaña, ¿vale? Sí que es cierto que ya os digo, tú llegas a Katmandú y aquello dices, pero esta gente cómo se aclara con la vida. Además que es un país muy sucio, es un país que tiene muchísima polución, hay mucho caos.
Y cuando eres tan joven, pues yo no lo supe procesar bien. Yo en la Sí. India No, recuerdo días que los pasé llorando. No estaba preparado para esto, no estaba preparado. Para nada, De- para nada. No sé si alguien está realmente preparado para un viaje así. Especialmente si pillas la mochila y dices, yo me voy a poner a recorrer calles, ya voy a hacer fotos, a conocer gente, acabas destruido. ¿Qué pasa? Que yo llego a las montañas y aquello cambia. Yo dije, hostia, pero ¿y esto qué tipo de maravilla es? Es alucinante. Además, yo no tenía experiencia en montaña. Para mí yo no concebía el hecho de que hubiese rutas en la montaña. Y fijaos que es extraño, porque hoy en día es todo lo contrario. Es como, bueno, hay rutas, tú das una pata y salen 14 rutas en cualquier sitio. Pero por aquel entonces como, hostia, que la gente camina por las montañas, que la gente llega a sitios caminando varios días. ¿Qué es esto? Y la gente duerme en tiendas de campo. Bueno, en Nepal es más refugios, o son como casas de guest houses. Y dijo, hostia, pero ¿esto qué tipo de locura es? ¿No? Yo quiero hacer esto. ¿Cómo va esto? Me pareció fantástico, me pareció una experiencia increíble y dije, yo esto quiero hacerlo. Y aquello fue un poco el comienzo de la montaña para mí. Tiene una capacidad de transmitir porque lo estaba contando y yo me estaba vislumbrando ahí en Nepal, ¿eh? Sí, joder, pero es que fue así realmente. Es que choca especialmente el hecho de que hoy en día lo veamos tan sencillo y una persona que no está dentro del mundo digas, y hoy es básico. Pero fíjate, el decir, hostia, hay caminos en las montañas. Joder, claro que hay caminos. ¿Cómo va la gente de un sitio a otro? Es muy curioso, de verdad. Hoy No, es bonito, es bonito porque lo estás viendo de unos ojos vírgenes, ¿no? Y esta sensación es la sensación non plus ultra del descubrimiento, ¿sabes? Del vivir algo, del vivirlo por primera vez. Sí, Es maravilloso. sí, es muy bonito. José, ¿y qué tan importante fue la idea del Yeti en tu fascinación por Nepal cuando tú eras niño? A mí es que siempre he sido como muy imaginativo. Además, si veis lo que yo hago, es todo como un poco, es un mundo de fantasía. Y eso me voy de estos mundos. Me gusta mucho. Ya no, A mí me encanta, a lo que ya tú haces me encanta. Ojalá sí, yo podía hacerlo. pues ya, a ver, ya estoy un poco más mayor, ya no es lo que era antes, ¿no? Pero siempre me he movido en este mundo de fantasía y de pequeño, y para mí, pues los seres mitológicos, todo aquello me gustaba mucho. Y el hecho de leer sobre esto, yo tenía 2 libros que para mí me los regaló mi abuelo. Uno era el de Maravillas del Mundo y otro era bueno, uno que te hablaba de Nepal, que es donde yo conocí. Fíjate, porque además es muy curioso, porque era una colección de libros y yo solamente tenía uno. O sea, iban por abecedario, iban de la A a la Z y el primer tomo era de la A a la C, el segundo era de la C a la E, etcétera, etcétera. Y yo tenía uno que era de la M a la O y no había más. Era el único libro que había. Entonces, claro, yo descubrí Nepal casi por casualidad, porque dije, bueno, pues Mauritania, Marruecos, Nigeria, Nepal. Y pues llegué a Nepal, pero si a lo mejor me hubiesen dado de la P a la R, hubiese descubierto Pakistán, que yo no lo sé. Entonces, claro, tendría que ver este líder, hostia, Nepal y veo unas fotos de, hostia, estas montañas, y pues, joder, qué bonito. Oye, y está el Yeti. Y, joder, y además, y este país aquí en medio que no se entiende, que es rarísimo. Digo, y si esto tiene. Claro, y te pones a descubrir y dices, "Jo, esto es una maravilla". Para mí fue una cosa, fue un descubrimiento y fue por casualidad realmente. Tú sabes que tú tuviste que tomar una decisión difícil, que era o apostar por tu carrera o por tu pasión, que es el mundo de la montaña y la naturaleza. Una decisión difícil de tomar. Es como cuando uno tiene un hijo, el niño dice, no, papi, yo quiero ser cantante. Mira, sé mejor abogado o doctor y cantante si tú quieres después pensar. Es difícil la decisión. ¿Cómo? O sea, ¿qué te hizo, realmente apostar por esta pasión, por el éxito que has tenido en Instagram? O sea, ¿cómo tú lo viste? O sea, porque una decisión difícil, me imagino. Por ejemplo, Javi y yo no somos youtubers. Yo relajo con mis hijas, bromeo con mis hijas y con mi esposa. Yo soy youtuber, pero realmente tengo mi trabajo y Javi tiene su trabajo. Esto es más bien un hobby. Pero que en tu caso, o sea, tú te has dedicado a esto con pasión. O sea, ¿cómo se llega a tomar esa decisión en tu vida, José?
A ver, no hubo un momento en el que yo dijese. Yo siempre he compaginado una vida normal y corriente con una vida, pues, intentando cumplir, pues, estos sueños que yo siempre he tenido, que para mí han sido un poco el motor de mi vida. O sea, porque aunque siempre he hecho una vida más o menos, no sé si normal, todo lo normal que yo he podido, Sí. siempre he tenido ahí de ruta, siempre he estado ahí detrás, ¿no? Y siempre ha sido, bueno, siempre que podía me escapaba a las montañas, siempre pensando en montañas, pero igualmente, aunque no lo parezca, he seguido una vida más, es que digo más o menos organizada, ves mi vida y es una auténtica locura. Pero siempre he intentado hacer una, es verdad, es como, no ha sido una vida organizada, ha sido un auténtico, no sé, como una explosión de cosas constantes, saliendo ideas, siguiendo y viniendo, y ahora hago esto y hago esto otro. En parte por lo que os comentaba al principio, ¿no? Por esto de, joder, esta experiencia es buena. Yo quiero hacer esto. Claro. ¿Qué pasa? Es complicado dedicarte a todo esto, a las redes sociales. Básicamente, yo estoy diciendo, chicos, yo camino por el mundo. Yo quiero dedicarme a caminar por el mundo y ya está. ¿O cómo lo digieres esto? Y dices, "Pero esto es imposible". Claro, y el crear algo de la nada para lo que no hay manuales es muy difícil. Porque tú sí, por ejemplo, y la gente muchas veces no lo ves, como no, tú haces vídeos y pues y estás haciendo tus vídeos, es muy complicado decir, vamos a ver, para esto no hay manuales, no es acabo una carrera, echo mi currículum, me contratan a una empresa y yo me pongo a trabajar. No es así, es como, bueno, ¿yo qué quiero hacer realmente? ¿Cómo quiero montar mi vida? ¿Cómo quiero que sean mis días? Yo voy a trabajar en montaña lunes y martes y de miércoles a domingo voy a hacer reels o vídeos o YouTube. ¿Qué hago? ¿Me dedico a una red social? A todas. ¿Yo cómo monetizo esto? Claro. ¿Yo cómo llamo a las marcas? Yo no sé nada. Entonces, es un proceso que para mí, yo sé que hay mucha gente, pues que le resulta mucho más sencillo, que de repente un día, de la noche a la mañana, se han hecho Sí. virales, o a lo mejor tienen más habilidades que yo a la hora de contactar con marcas, o bueno, yo tengo lo que tengo y yo os digo que bajo mi perspectiva es difícil. Es difícil organizarlo todo, es difícil organizar la vida y continúas en la batalla. Yo ahora mismo estoy generando prácticamente 0 euros, 0 euros, con una cuenta que realmente tal vez sí podría generar algo de dinero. He rechazado ciertas cosas porque no me interesaban, pero todo esto son decisiones constantes. Y es jodido. A veces me dice, joder, qué bien que está. Digo, yo me paso el día sufriendo. La realidad de esto es que estás todo el día en la incertidumbre pura. Y ojo, la incertidumbre es un buen motor, pero es un motor que quema. Sí. A la larga es como, hostia, tío, es que estoy cansado, necesito un poquito de. Y mucha gente lo consigue, ya os decía, lo consigue más temprano, a la gente le cuesta más, hay gente que es más centrada, yo soy especialmente volátil, entonces yo me voy pues con mis. Y todo esto lo hace más complicado. ¿Se llega? Veremos, pero ahí estamos. José, pero ¿por qué? Javi, te lo juro que después te doy la palabra. José, Tranquilo, porque aquí estamos fluyendo, aquí estamos fluyendo. diciendo con la energía. José, a mí me llama la atención que tú estás en Instagram, o sea, tienes tu canal de YouTube, pero no tienes video en YouTube. Me llama la atención que estás en Instagram y no en YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste Instagram? A ver, mm, primero porque me parece una comunicación más. Más Yo creo que fácil, tiene más que. directa. Sí, es más directa, es más sencilla. Yo una vez intenté hacer vídeos de montaña, pues para YouTube y demás, de hecho de aventuras. Hice 2 vídeos, pero me parecía que mover todo aquello, es que mover, ahí me resulta sencillo perderme en una amalgama de como de vídeos y de. Me hace falta que sean cosas un poquito más sencillas. Espera un segundo. Está perdido. Mira, José, Disculpa. que o sea, te gusta la cosa que sean más sencillas. Estaba A ver, diciendo. a mí me gusta que sea más sencillo, aunque ahora sí que quiero intentar otra vez YouTube, pero para mí el mensaje es mucho más directo con Instagram. Ya os digo, me gusta mucho charlar y abrí un canal y he abierto un canal para tener Sí, una sí. comunicación mucho más, eh, bueno, pues más natural con las personas y yo poder expresarme como me expreso y que no esté tan guionizado. Pero ahora mismo, claro, pues acabé un libro hace poco, ahora estoy con el siguiente.
Ahora dentro de una semana hay proyectos por ahí. Entonces, no, os juro que no sé cuándo sacar. No sé, se me rompió la cámara, en fin. Me cuesta encontrar tiempo. Yo creo que no te será tan difícil ese cambio, No te será nada porque difícil. tú estás haciendo contenido ya en vídeo. Ese mismo contenido en vídeo son cortos en YouTube. Y Sí. y los otros, no hay una regla, no hay una norma, de YouTube. No tiene que tener ni una longitud específica, no hay ninguna norma en YouTube. Tú puedes expresarla como quieras y hacer los videos que quieras. O sea que yo creo que no te será difícil, sinceramente. Eh, yo creo que no va a ser difícil, pero me hace falta ponerme. Yo también rumio demasiadas cosas, más de las que me gustaría, más de lo que me gustaría. Entonces, pues muchas veces hay cosas que me cuestan menos, hay cosas que me cuestan más y debería rumiarlo menos y tal vez hacer un poquito más. Sé que llegará, de eso no tengo duda. Y, y bueno, pero Mira, José, dentro. te voy a dar un consejo. Antes que nada, estamos viendo aquí en la pantalla, estamos viendo la web de rutas.es, que la voy a dejar en la descripción de este video, donde aquí pueden descargar y sobre todo, o sea, fíjate cómo él pone gratis y sin suscripción. O sea, wow, wow, wow. Mira, José, yo te voy a decir algo. Esto te digo, lo voy a dejar en la descripción en el video. Yo te voy a decir algo, José. Tú tienes un potencial grandísimo y tendrías muchísimo éxito si tú tuvieras en YouTube. Y te explico por qué. Y eso yo lo comentaba. De hecho, nosotros entrevistamos a Jordi Corominas. Y de hecho, eso sale mañana martes. Sale esa entrevista con él. Y yo le decía a Jordi que yo admiraba su humildad, así como admiro la tuya, José, porque tú tienes toda la papeleta para ser súper prepotente y arriba porque eres importante en Instagram. Sí, Y eres total, súper sí. sencillo. No, no, no. Vamos a estar claro. ¿Tú sabes cómo llegué a ti, José? Llegué a ti porque en un chat del colegio de la República Dominicana alguien mandó un video tuyo. Y digo, Joder. mira, pero si es de aquí de España. Cuidado, cuidado. Entonces, El José tú eres, recordando. ahí es donde voy, ahí es donde voy. Lo que te quiero decir, José, es, no hay una cosa más, y mira que a nosotros nos encanta la montaña, y eso lo dice Jordi Coromina, no hay una cosa más aburrida que ver un video de montaña. Pero no hay una cosa más prepotente que un montañero exitoso. Y de hecho, yo le digo que tengo razón. Entonces, ¿qué pasa? YouTube está lleno de personas que les gusta la montaña, que hacen videos de montaña y muchos son arrogantes. Yo porque no voy a decir nombre, ya te lo diré fuera de cámara. Dale, Y, a ver, y que se la pasan hablando con su cámara. Yo esto, yo lo otro. O sea, súper aburrido. Entonces, ¿qué pasa? Tú le das un toque de humor, tú le das un toque jocoso. O sea, el potencial que tú tienes en YouTube, o sea, que tú no te imaginas. O sea, que tú no te imaginas, José, de verdad, y en lo que te puedo ayudar, cuenta conmigo, pero tú tienes un potencial grandísimo para hacer mucho dinero en Instagram. Perdón, Eso viene, en eso YouTube. viene. En YouTube. Eso viene. No es cuestión de si viene o no, es cuándo llegará, pero eso viene seguro. Tú sabes que, Vamos. José, es de verdad, es para mí, sé que lo ves muy sencillo desde fuera. El problema que yo tengo es que me resulta, y es por la forma que yo tengo de ser. Yo soy una amalgama de ideas. Mi cabeza son todo ideas. Miles, o sea, millones. O sea, me harían falta clonarme como 46 veces para yo poder poner todas las ideas que yo tengo. Me haría falta 16 Joses, numerarlos y decir, chicos, a trabajar. Entonces, claro, yo tengo una forma de ser que es muy dispersa. Entonces, esto me lleva, primero de todo, a no saber diferenciar. Priorizo en este aspecto, en otros priorizo bastante bien, pero en este en concreto priorizo bastante mal. Y no sé exactamente qué va antes, qué es lo importante, qué va a dar, ya no sé si dinero o no, pero repercusión, qué es lo mejor. Entonces, cuando tienes 100.000 ideas en la cabeza, sabes hacerlas todas, porque el problema que yo también digo es que sé hacer varias cosas. Entonces, Te entiendo demasiado. puedo hacer un libro porque me gusta escribir. A mí me gusta mucho escribir. Pero claro, también me gusta hacer vídeos. Y es como, Yo es que- "Hostia, pues voy a hacer un vídeo de humor porque me parece divertido y joder, la gente le gusta, se ríe, pues joder, echas unas risas. Entonces, si el lunes hago un libro
el martes hago 4 reels, el miércoles hago un vídeo de YouTube, al final llega el domingo y digo, Dios, qué puto agobio, tío. O sea, matadme, sacadme de aquí, ¿no? Y dices, claro, no avanzas con nada, cabrón. Pero claro, es que digo, joder, es que me gustaría hacerlo todo porque me gusta. Y si no lo supiese hacer, diría, bueno, pum, o sea, bajamos la persiana y a tomar viento. Pero joder, es que lo sé hacer y no me cuesta. Te pones a hacerlo. Y al final dices, hostia, tío, ya no sé ni por dónde carajo tirar. Entonces, vosotros lo veis muy claro, pero claro, mi cabeza dice, claro, si eso es lo que dice, le tienen razón, pero hay como una fila de ideas que van ahí una tras otra y te vuelven medio tarumba. Y ahí va un poco el Yo te, asunto. yo, te entiendo tanto, porque tú eres una persona, tú eres como un hombre medieval, como un Da Vinci, ¿vale? Es una que son personas que eran, no, déjame explicarlo. Sí, perdona. Que son personas que eran todo al mismo tiempo. Son personas que eran científicos y matemáticos y músicos y de todo, y eran todo, y eran astrólogos y en todo, o sea, lo hacían todo y en todo sobresalían porque tenían capacidad de hacer muchas cosas. Mi padre es una persona así y me lo he heredado. Yo soy una persona que hago muchas cosas y las personas que hacen muchas cosas y son capaces de hacer muchas cosas tienen una cualidad y también tienen y es un arma de doble filo, ¿no? Tiene la Claro. cualidad de que puedes hacer muchas cosas, pero a veces yo envidio a las personas que solo saben hacer una cosa. Esa gente que dicen, yo nací con esto, Perfecto. pam, 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 pam. A veces digo, madre mía, qué envidia, tío. Me gustaría saber solo hacer una cosa y solo. Sí, o por lo menos establecer o sea, por lo menos decir, vale, o sea, sé hacer muchas cosas, pero no estoy tentado constantemente por hacer otras. Es decir, bueno, ok, yo sé que puedo hacer, o sea, decir, esto es lo que es, esto es lo que vale, esto es lo que tengo que hacer y en esto me voy a centrar. Pero claro, cuando la mente te está diga, hostia, pues esto, oye, pues es buena idea. Oye, y podría comunicarme con las personas de esta otra forma. Oye, y si les cuento, claro, yo me voy a vivir una experiencia como Indonesia o como Nepal o experiencias vitales que yo he tenido, digo, esto quiero contárselo a la gente. ¿Por qué? Porque es bonito, porque está bien. Digo, ¿cómo no voy a escribir un libro? Si no supiese escribir un libro, no escribiría un libro. Pero como sé, pues lo escribo y a lo mejor no está muy bien, pero son historias bonitas que quieres contar, ¿no? Entonces, claro, como hay chorrocientas redes sociales, 1000 formas de comunicarlo, te vuelves loco. Sí. Y ya, claro, yo hace poco hablé con unos chicos de Madrid, con El Paso, que son una gente maravillosa, y le dije, mira, yo tengo un problema muy serio. De verdad, porque llevo mucho tiempo con todo esto, le he dado todos los enfoques posibles, pero a mí en algún momento, me guste o no, aunque sea mi pasión, aunque a mí me encante, yo tengo que generar dinero con esto. Porque si no, no puedo, porque si no, dentro de 2 meses me toca volver a Islandia a trabajar, vivir en tienda de campaña para intentar ahorrar, y yo no puedo seguir así, porque no soy viejo, Tiene- pero bueno, tengo mis años, ¿no? Quiero que esto salga adelante. Entonces, me hace falta decirme, Tienes José, que comenzar a generar todo eso que haces, convertirlo en un ingreso. sí. No deja de hacerlo, sino que se convierta, es el paso, convertirlo a ingreso. Entonces, ahí, claro, montaña, vacío, ingresos. El vacío este que hay en el centro es lo que no acabo de... Mi neurona que está por ahí dando tumbos no acaba de conectarse. Pero, José, te digo una cosa, es lo que le pasa a todo el artista, ¿eh? No es a ti solo. Todo el artista, digamos, vamos a poner un fotógrafo, digamos, un fotógrafo, por decir algo. Un fotógrafo, el tipo puede ser un genio haciendo fotografías, pero todos los artistas puros no son buenos vendedores. Es que está del Sí. otro lado, es como está del otro lado del Sí. centro. Sí, Es totalmente. como, lo siento, puede ser más o menos, pero está del otro lado. Mientras mejor eres para un lado, pues eres. Entonces, yo creo que al final tenemos que buscar ayudas de las personas que están de aquel lado. Yo creo que al final hay que buscar un poco de ayuda y entender que esa parte no la podemos hacer. De todo lo que podemos hacer, quizá alguien que sepa vender tiene que verlo desde fuera, decir, yo de fuera la estoy viendo. Y ese vacío quizás esa persona lo ve desde este punto de vista, decir, mira, yo veo las conexiones desde aquí, yo sí la veo porque esto es lo mío. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Sí, yo lo que hablé con ellos fue, le dije, mira chicos, yo sé caminar. Yo sé caminar, ya está. Ya está. Y sé montarte unos vídeos si tú quieres, pero todo el resto yo no sé hacerlo. O sea, todo el tema pues, ya os digo, este blanco De que hay aquí en marketing. medio, de marketing.
yo os puedo hacer cosas bonitas, creativas, pero el resto yo no tengo ni. Tus Igual, tus vídeos tienen mucho marketing, ¿eh? Sí. Personal, ¿eh? Pero yo no lo veo. O Y no- sea, es pero subir, pero lo seguro que tienen, sí. lo haces sin darte cuenta. Pero tus vídeos están muy bien hechos y tendrán éxito y más éxito porque están muy bien hechos, ¿eh? O sea que ahí no. Mira, Sí, sí. Javi, déjame poner que es uno de los que a mí más me gustan. Dame un segundo. Qué bien. Se ve- Luego quiero hablar de cosas. Se ve A ver, dale. tan fácil, pero le habrá costado mucho a José. Y ese, No s- José, o sea, Ahí, un minuto, ahí un minuto, ¿eh? Nada. esto te tomó dinero, logística, tiempo, esfuerzo, entreno. O sea, Claro. no es Todo fácil. todo esto, al final, lo que es un vídeo, que este vídeo dura unos 7 segundos, 8 segundos. Al final, para hacer esto has movido cielo y tierra. Este vídeo tiene que ver con los techos de España, que hace referencia a las cumbres más altas de cada provincia de España. Claro. Y esto surgió, pues ya os digo, de repente un día te levantas, me lo comentó una amiga hace mucho tiempo y lo dejé como en el cajón de las ideas, bueno, que algún día tal vez. Y un día dije, hostia, pues fíjate, esto podría ser un libro. Claro, en el momento pasa de ser subir los techos de España a plantearlo como un proyecto más allá, digo, hostia, pues esto es interesante. ¿Qué hago? Pues cojo la mochila, me voy y me pongo a subir las cumbres más altas de España. Y este vídeo son 8 de las cumbres más altas de España. Hay más vídeos. Al final, Pero lo estoy he subido buscando aquí. 35, 37. He subido 37 cumbres de las 45. Y este es un vídeo de ellos. Entonces, claro, es logística, es vete hasta allá, sube la montaña, todo el tema económico, evidentemente. Pues monta el vídeo, súbelo y al final ves 4 segundos, o 5, 6, 7. Pero claro, hay mucho de todo esto. Mucho. Claro que sí. Sí, sí. Yo ver, quiero hacer un cambio de velocidad y quiero pasarme de los Pirineos a los Alpes. Y yo quiero que José me cuente de los 3 grandes de los Alpes. Que me cuente esa experiencia y luego que me cuente qué le parece Alpes con relación a Pirineos y todo, pero háblame de tu experiencia en los Alpes. A ver, las 3 grandes de los Alpes, que esto me lo saco yo de la manga, quiero decirte, no es que nadie diga las 3 grandes, pero son las 3 más potentes, ¿no? Porque al final de los Alpes las montañas más famosas son el Mont Blanc y el Cervino. Entonces, hay 2 rutas, y ojo, hablo de senderismo, no hablo de alpinismo. Yo nunca he hecho alpinismo, pero muy poquito, a mí no me gusta, me parece peligroso, yo me siento incómodo, hace frío, llevo crampones, llevo piolet, a mí no me gusta. yo soy Pero- como tú. Yo soy Sí, como tú. digo, chicos, yo sé poner un pie delante del otro y ya el resto, pues si os queréis ir a las cumbres a pisar hielo y nieve, pues vosotros haced lo que os dé la gana. Yo allí no pinto. Yo soy como tú, José. Yo soy como tú. La gente me pregunta, ¿pero vas a subir el Everest? Digo, ¿pero qué Everest? ¿Qué veré? Pues es el frío que hace allí, por Dios. Tú sabes lo viento, allí la gente muriéndose. Digo, pero ponlo, ¿y la de pasta qué vale esto? Pero si yo con esto me hago una fuente de gambas allí, un pipo a la gallega ahí. ¿Qué va? ¿Estamos locos o qué? No, por eso lo digo muchas veces. Digo, los alpinistas son otro mundo, pero que ni se parece a lo que yo hago. Ah, no, para nada. Entonces, el tema de los Alpes fue. Esto lo hablaba con un amigo que vivía en Chamonix, hace mucho que no hablo con él. Y él me dice, hostia, pues el Mont Blanc, el Cervino, hay rutas que dan la vuelta al macizo, tanto del Mont Blanc como del Cervino. Y dice, hostia, y ahí hay más. Hay una ruta, que es la alta ruta, la Haute Route, que conecta los 2 picos. Esta ruta es tradicional, no sé si tradicional, pero se puede hacer con esquís de travesía, mucha gente la hace, es una travesía que también puede ser invernal, es popular. Y dije, bueno, ¿y esto se puede hacer andando? Y me dice, sí, claro que se puede hacer andando. Dije, oye, pues esto lo quiero hacer. Pero no hay transición, no hay como una planificación de dentro de 10 años. No. ¿Cuándo es el siguiente verano? El verano que viene. Venga, pues vámonos si no podemos hacerla. Pues eso, hice aquel verano,
pues ahora ya como 15 años, 12, 15 años. Dije, pues hago las 3. ¿Para qué voy a esperar a tal? Se hacen las 3 y ya está. E hice el Tour del Cervino, que es la vuelta al Cervino, el Tour del Mont Blanc, que es la vuelta al Mont Blanc, y la ruta, la alta ruta, la Haute Route, que conecta los dos picos. Espectaculares. O sea, son rutas increíbles. Sí que es cierto Yo que tiene quiero. algunos pasos un poquito comprometidos, porque el Tour del Cervino tiene por ahí un par de collados bastante altos, hay un par de cruces de glaciar. Son glaciares fáciles, no hace falta hacer escalada en hielo, pero igualmente tienes un par de glaciares, es una ruta bastante seria. Yo me río muchas veces, pero hay rutas que dices, bueno, ¿cuánta experiencia tienes en montaña? Porque hay que hacer cosas que no son tan sencillas a priori. Y ya que me preguntaba sobre el tema de los Pirineos o los Alpes, yo siempre me quedaré con los Pirineos. Siempre me quedaré con los Pirineos. No importa cuánto vea. Y ojo, los Alpes me parecen impresionantes. Y yo no he recorrido tanto. Yo he hecho, bueno, a ver, he recorrido bastante, no sé. Yo he hecho estas 3 y después he hecho la Vía Alpina Verde, que va desde Liechtenstein hasta el lago Le Mans. En 18 días, cruza parte de los Alpes. Y después he hecho alguna ruta. Es que tengo amigos allí, entonces he ido bastante. Ok. Y, pero yo siempre me quedaré con los Pirineos. Siempre. Hice el GR11 cuando era joven, más joven, ahora todavía estoy joven, bastante joven. Claro. Y es broma. Y siempre me parece un sitio precioso. Y he ido poquito, he ido menos de lo que me gustaría. Porque Pero tú me vives en parece- dónde, José? ¿Cómo? ¿Tú vives en dónde? En Alicante. Claro. Alicante. No lo tiene al lado. Sí, lo tengo lejos. A mí me gustaría que esto es un poquito más cerquita, pero me pillan lejos. Aún así, bajo los estándares que yo hago de montaña, los he pateado poco, los he pateado mucho. O sea, he ido a lo mejor, desde el GR11 a lo mejor he ido 15 veces a los Alpes a patear, que son bastantes. Pero, claro, es una cordillera enorme. Siempre podrías dedicarle una vida entera, si quisieras. Es que me gusta España. Ya no por los Alpes o por los Pirineos o por qué montaña es mejor, es que me gusta España. Recorrer es que es increíble los Pirineos, os lo juro, es que me parece precioso. ¿Cuál es tu parte favorita? Yo soy un amante de los Pirineos, pero total, ¿eh? A ver, siendo un senderista como soy, y no un alpinista, como mucha gente piensa, a mí la parte que está, todo lo que es, mucha gente llama prepirineo, todo la zona que pega a Navarra y ya un poquito se va metiendo ya, antes de llegar a la parte alta que es Huesca, toda esta zona me parece una zona increíble, me parece precioso. Ya después te metes en Huesca y ya es un Pirineo más duro. Yo, por ejemplo, a mí, aparte de que tengo vértigo, o yo tengo vértigo y además tengo cierto miedo a grandes estructuras, esto siempre ha sido un problema de cara a la montaña, grandes glaciares, grandes montañas, grandes rocas, todo esto me hace muy pequeño. Por ejemplo, una ruta muy alpina, a mí me da mucho... Es que está la cámara haciendo cosas raras, disculpa. Es que venga... Perdón. Para mí hacer rutas muy alpinas, para mí es muchas veces un sufrimiento más que otra cosa. Es un constante vértigo, me hago muy pequeño, entonces para mí prefiero cosas mucho más llanas, prefiero desniveles que no siempre son pequeños. Yo hago desniveles brutales, hago distancias brutales, pero no hago recorridos muy técnicos. Okay. Entonces, ya os digo, la parte, además que está muy bien diferenciada, tienes la parte pues más cantábrica, después tienes el Alto Pirineo, que es la parte central de Huesca y Lleida, y ya la parte de Girona, que pues si te vas a la GR11, las 6 primeras etapas son prácticamente mediterráneas, hasta que ya te Sí. metes en... Pues por la Hasta que zona- llega a Setcases. Sí, bueno, yo tenía en mente la zona de Puigcerdá un poquito antes incluso, que ya ahí ya pues empiezas un poco con la alta montaña. Tú sabes que entonces yo me imagino que tú lo has pasado muy mal. ¿Tú qué hiciste? ¿Cantábrico Mediterráneo o Mediterráneo Cantábrico? Tú, Gereonce. Yo hice Mediterráneo Cantábrico.
Ok, pues tú lo habrás pasado muy mal subiendo esa subida de Pineta a Goritz y pasando por la faja de las olas, ¿eh? Con la cadena. Si te digo la verdad, de tanto tiempo que no recuerdo. Yo Ok. recuerdo que no sé, yo creo que era más inconsciente por aquel entonces. De hecho, yo recuerdo haber hecho cosas porque encima la hice en octubre. A mí me nevó. Además, que lo peor de todo fue que sí, a mí me nevó. Y yo pasé pasos, Octubre. pero yo no lo sabía. Yo iba allí como diciendo, fíjate que si es curioso, y ahora te explico esto. Yo llegué del Camino de Santiago. Para mí, mi primera ruta de largo recorrido, de muchos kilómetros, fue el Camino de Santiago. Y fijaros la pedrada que yo tenía en la cabeza, que yo llegué del Camino de Santiago, llegué al GR11 pensando, digo, ¿esto es el Camino de Santiago? Pero con cuestas. Digo, esto, pues un poco más de esfuerzo, te ponen las pilas y ya está, ¿no? Claro, llegas con esta mentalidad en octubre al Pirineo y si sales vivo es un milagro. Es un milagro. Claro, tampoco entiendes que hay un gradiente térmico, que tú a medida que subes hace más frío. Tú esto no lo piensas. Tú no piensas, dices, yo llevo un saco de dormir, pues que más o menos tiene que ser parecido. Pues son gorditos, como un edredón, tú te lo pones y, o sea, vas con una... Claro, fijaos que yo no hace tanto echaba la mente atrás y yo quería ir en autosuficiencia, yo quería llevar mi comida. Pues fijaos que yo llevaba una docena de yogures. Yo salí, yo creo que fue de Roses, que fue, no sé si Roses o uno de los primeros pueblos. Yo entré, digo, para desayunar, ¿yo qué desayuno? ¿Yogures? Pues yo metí, no sería una docena, serían 8 yogures en mi mochila. Claro, yo metía yogures, metía fruta. Claro, a lo mejor llevaba como 4 o 5 kilos de comida. Y yo decía, esto pesa mucho. Esto es imposible que la gente haga esto con tanto peso. Claro, joder, si le metes yogures y le metes fruta, ¿qué carajo esperas, no? Entonces, ya os digo, yo me lo planteé de una forma y yo no estaba preparado para aquello. Y yo muchas veces lo digo. Yo cuando fui a la GR11, Esa ingenuidad es peligrosa, pero es maravillosa también, ¿no? Un poquito, claro, hasta un punto. sí, bueno, es medianamente peligrosa. Yo tendría que haberme informado un poquito más. Y ya está, simplemente. Pero sí, José, José, y de todas las montañas que tú has hecho, ¿cuál te ha dejado una huella imborrable y qué aprendiste de esa experiencia? Justo a mí lo que me cambió la vida, no sé si a veces se puede decir esto, porque a mí no me gusta pensar en estos grandes cambios que suceden, porque hice una cosa y esto me cambió la vida. Yo no creo mucho en esto, pero a veces pasa. Fue cuando, y yo esto lo llamé el año que caminé el mundo, lo dejé así como título como muy rimbombante, no, porque voy a caminar el mundo. Y también era muy joven, pero me gustaba esta idea, ¿no? Y dije, había caminado ya antes, venía del GR11, venía a hacer una ruta y dije, hostia, yo trabajé en el Circo del Sol, antes lo habéis mencionado, porque yo he trabajado, yo trabajo, lo que pasa es que ahorro mucho. Por eso yo puedo tener la vida que yo tengo. No es que yo trabajo mucho, pero cuando no trabajo, no trabajo. Entonces trabajé en el Circo del Sol una temporada, yo ahorré mucho dinero y había hecho alguna ruta y demás. Y dije, ostras, pero esto de caminar el mundo, esto me parece súper bonito, ¿no? ¿Y por qué no me dedico a caminar? Esto fue en los inicios. Y entonces empecé como una especie de, no sé, como epopeya a nivel mundial de caminar montañas por todo el mundo. Y empecé un poco esta epopeya a nivel mundial de caminar todas las montañas posibles, todas las rutas. Yo empecé a buscar rutas y más rutas y más rutas. Y la verdad es que fue a partir de entonces cuando dije, "Buah, a mí esto me gusta". Y la gente dirá, joder, tío, pero si es caminar. Y digo, ¿qué? Pues a mí me gusta, es que es súper sencillo. Si yo puedo hacer esto y dedicarme a esto, joder, pues ¿por qué no? Y fue aquello lo que me movió un poquito a llevar la vida que llevo ahora. No fue un año, fue un poquito más, pero sí. Y una ruta que me haya gustado mucho, el peregrinaje de Shikoku, en Japón. Esto es un peregrinaje que son 88 templos, son 1400 kilómetros, depende un poco de las variantes que tomes. Y fijaos que esto es muy curioso, esto sucedió durante el terremoto de Tohoku en 2012. 2012, 2011, 2011, 2012.
aquello fue una O sea, locura. a ti te agarró ahí. Sí. Sí, Wow. sí, ahí me agarró allí. Y aquello fue un auténtico dramazo. Aquello fue un drama porque sé que voy enlazando una cosa con otra, pero es que No, no, está muy bien, Bueno, José, está muy bien. está muy fijaros, bien. a veces volveré a lo primero, a veces no volveré, pero me podéis enlazar vosotros. No ahí. importa, José, no importa. Pues fijaos que aquello, yo no me di cuenta, ojo, que yo iba caminando, en aquel entonces yo no utilizaba teléfono móvil, yo iba pues de pueblo en pueblo y de vez en cuando me metía en internet, recuerdo que era por Facebook, y enviaba algún mensaje a la familia de chicos que estoy bien, que todo correcto, Japón es un sitio súper seguro, pues en fin, no me va a pasar nada, continúo caminando. Total, que eso sucedía pues, cada 3 o 4 días. Llega un día, me voy a un cibercafé, que en aquel entonces pues había cibercafés, ¿no? Y en Japón son bastante curiosos. Me meto en un cibercafé, yo entro en Facebook, hostia, y es como 3000 mensajes. Digo, madre mía, pero es la gente que le ha pasado, que están todos locos. Bueno, se había hecho hasta un grupo. El grupo era algo así como ¿dónde está José? Lo había hecho un amigo de Granada, ¿qué tal? Y ahí todo el mundo hablándose, oye, ¿sabéis algo? Él ha hablado con su madre. Y yo digo, ¿pero qué ha pasado? Total, que llamo enseguida a mi madre y me lo comenta. Oye, mira, que ha habido un terremoto. Que yo empecé a ver las imágenes y digo, bueno, pero esto no ha pasado aquí. Yo fijaos que no sentí ni el terremoto. O sea, yo estaba en Shikoku, que es una isla al sur, que bueno, que digamos la isla principal, que es Honshu, como escudo, y digamos que las olas no llegaron al sur. Ok. Pero Claro. claro, yo después, el drama no fue el mío, ni el de las personas que me encontré, porque os juro que al final yo no me enteré de nada, sino fue el drama que se vivió aquí. Aquí fue terrible. Estuvieron días sin saber nada de mí, creyendo que a mí se me había llevado una ola. Además, que yo iba por la costa. Yo iba dando la vuelta por la costa. Si el terremoto llega a O sea, ser... yo imagino el sufrimiento de tu madre y de tu papá. Es constante. Eso ha sido una constante en los últimos 20 años. Eso ha sido una constante. Ya se han acostumbrado, ya les da igual. Dice, algún día, pues bueno, pues ya si acaso nos llamas. Esa ruta a mí me gustó mucho. A mí Japón siempre me ha encantado. Y brutal. ¿En qué aspecto? En Son todos. yo imagino que son rutas o sea, porque tú vas solo, siempre vas solo. Sí, Es muy introspectivo todo también, ¿no? Es muy sí. experimentar y Sí, no además, sé. Japón ya de por sí el país es muy introspectivo. O sea, si hay un país que te da pie a introspectar, como se diga, ese es Intro Japón. Entonces, no sé cómo se dice. hay algo ahí, estos templos budistas, el shintoísmo, todo lo que engloba Japón, o la parte menos tecnológica y más tradicional japonesa, tiene algo de misticismo que incluso a mí, que soy una persona extremadamente práctica, es como, hostia, aquí hay algo. Me hace run run en partes del cerebro que no sabía que existían. Tú eres práctico, pero tú tienes mucha dualidad, ¿eh? Porque dices Sí, práctico, pero tienes aquello también, ¿eh? tengo una pedrada importante en el otro aspecto, eso es cierto. La gente, no, pero yo soy práctico. Bueno, tío, me estás hablando aquí de metafísicas y me dices que eres práctico. Me cago en la leche, ¿eh? Te dije que tú eres hombre de medieval. Madre mía, ¿qué has salido? Dime, dime, Antes, dime. antes Dime. de seguir con preguntas sobre tu vida y entrar al tema de tu etapa en el Circo del Sol, déjame preguntarte, cuando estuviste en Japón, ¿visitaste en Japón está el bosque tenebroso o con más actividad paranormal del mundo? No sé cómo se llama, ¿lo llegaste a visitar? A ver, no sé a qué bosque te refieres. Déjame Lo ver. que sí que sé, ya, a ver, en... eh, ¿cómo se llama este bosque? Hay un bosque a los pies del monte Fuji. Al final Japón es un país muy animista. El shintoísmo, la religión, no es una religión, es casi una cosa cultural. La gente va a las shrines que se llaman, que son los santuarios. Es como algo cultural, ¿no? Y va a adorar a los kamis, que son los espíritus de las cosas. Es muy cultural. Entonces, siempre hay mucho tema de, Aokigahara, ok. Es que no es que, sí, sé a lo que te refieres. Esto está en la base, sí que he estado. Este bosque está en la base del monte Fuji. Entonces, Sí, aquí lo que sucede es que es un bosque tan espeso, la gente, de hecho, hace poco, hace algunos años, se creó una polémica con un tipo, mira, aquí está Logan Paul. Logan Paul sí. se metió, hizo como alguna cosa, en fin, hizo
algo que no debería haber hecho. Es un bosque, ya os digo, a los pies del monte Fuji, y la gente va allí a suicidarse. Y sé que suena, a lo mejor esta palabra suena como muy cruda, pero es gente que se pierde, no quiere ser encontrada y al final muere pues de sed, de inanición y bueno, pues es pues sí, pues una desgracia y ahí está. No es tanto el hecho de que sea un bosque con espíritus y demás, que sí, sino más bien que la gente vaya a suicidarse. Es un bosque que cruzas. Si vas a subir el monte Fuji tiene 5 o 6 senderos para subir a la cumbre. Ok. Uno de ellos pasa por el bosque. Y de hecho, cuando vas caminando por el sendero, te aparecen carteles Sí. que si vas a suicidarte, te dicen, oye, mira, no te suicides, piensa en tu familia, en tus seres queridos, no merece la pena. Wow. Te ves, Pero no me di. Sí, 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 te lo pone, te lo pone, te lo pone. Además que también se hacen batidas de vez en cuando para encontrar cuerpos de personas. Hay psicólogos que recorren el bosque Sí. buscando a personas para que no. En fin, es una cosa grande en Increíble. Japón, ¿eh? Wow. Es una Wow, cosa grande wow. en Japón. No conocía esto yo, ¿eh? Sí, sí. Wow. Sí, eso vi. Bueno, ¿Cuántas? José, entonces, tu etapa en el Circo del Sol, o sea, ¿qué te llevó a postularte a trabajar para el Circo del Sol? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué aprendiste de trabajar ahí? ¿Qué te sirve al día de hoy? Esto fue un poco como lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? A mí me dicen, oye, que el circo está en la ciudad. Vamos, vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Yo estaba trabajando por aquel entonces, además tenía 2 trabajos, ¿verdad? Fijaos, limpiando piscinas y estaba haciendo diseño gráfico para la Universidad de Alicante, que aunque no acabé mi carrera, pero sí que es cierto que estuve con ellos trabajando muchísimo tiempo. Y de repente me dicen, oye, que ha llegado el Circo del Sol a la ciudad. Y no sabía ni qué era el Circo del Sol. Yo digo, pues un circo, elefantes, leones, payasos, la mujer barbuda, el hombre bala y qué sé yo. Total, que dije, bueno, pues voy a probar suerte, ¿no? Ahorraré más, digo, a ver si me hacen un hueco. Y pues fijaos que pues yo he hecho mi currículum y pues total, pues que me cogen. Y me dicen, tú vas a hacer palomitas. Al principio no empecé ni haciendo palomitas. Y al principio empecé como extra. Además, que no le caí bien. Además, me lo dijo con el tiempo, no le caí bien al entrevistador. Me dice, es que viniste con tu inglés así como dije, chico, yo vine con mi inglés de normal, no sé, en fin. Dijo, viniste un poco subido, no sé. Eso lo vería él. Y yo dije, chico, pues yo fui normal y corriente, ¿no? A lo mejor iba como un poco más formal y tal. Me lo dijo con el tiempo, porque al final hicimos muy buenas migas y lo quiero mucho y con todo el mundo hice buenas migas. Fue una época fantástica. Entonces empecé como extra y bueno, pues se ve que falló alguien y, oye, José, que vas a empezar a trabajar en barra. Digo, pues esto está muy bien. ¿Yo qué hago? ¿Palomitas? Pues yo no sé hacer palomitas, pero yo esto lo aprendo y si quieres, ¿cuántas quieres que te haga? Como 20, que yo te hago todas las palomitas que te hagan falta. Total, que empecé trabajando, empecé pues haciendo palomitas, refrescos, perritos, lo que me enviaban, ¿no? ¿Qué pasa? Que me gustó aquello, porque éramos gente joven, veintitantos. Pues imaginaos que yo era pues todo el día de risa, salíamos los domingos, porque nuestro día libre era los lunes, entonces los domingos salíamos todos, lo pasamos genial. Aquí en Alicante yo lo pasé como la época de circo es la época que yo mejor lo he pasado en mi vida. Y fíjate que yo soy un rancio. Ahí me dices de salir, incluso en aquel entonces, yo digo, es que yo me quedo en casa, tengo que ir a la montaña, la gente Yo decía, soy como el tú. raro este. Sí, no, me decía, bueno, el raro este, tal. Me decía, oye, pero ¿y José, no saliste? No, es que me fui a caminar por la noche a la montaña. Y decía, madre mía, este tío está zumbado. Y total, que empecé haciendo palomitas y me veían pues que yo tenía un poco me gustaba controlar a la gente. No, tú haces esto, tal. Y digo, oye, pues te vamos a hacer jefe de barra. Digo, pues joder, jefe de barra, guau, qué bien, ¿no? Digo, bueno, pues jefe de barra. Total, que me gustó. Tampoco soy muy dictatorial, entonces la gente se va bien conmigo, es perfecto. Y empecé a viajar con ellos. Empecé a hacer España. Estuve con ellos por España, pues yo diría que algo más de un par de años. Diferentes espectáculos. Yo trabajaba para Manpower, para una empresa de reclutamiento de personal. Manpower, sí, claro, un headhunter, Vale. lo conozco. Que no me contrataba a Circo del Sol. Yo al final era un trabajador temporal. De hecho, a mí, después de cada ciudad, me Ok, ok. despedían. Ok. Y era como se te acaba el contrato,
Yo hablaba con el circo, le decía, oye, a mí esto me gusta, yo quiero viajar con vosotros, ¿me dejáis irme a la siguiente ciudad? Y ellos ya, dependiendo de pues de lo que hubiese hecho, mejor o peor, pues me llevaban. ¿Qué pasa? Que con el tiempo a mí se me me llevaba bien con la gente y me dicen, oye, mira, que ya va siendo hora, después de 2 años aquí mareando la perdiz, ¿quieres irte con el Circo del Sol a Estados Unidos? Tenemos un puesto para el Circo del Sol. Ya no era con una ETT, ya era para la propia empresa. Y dije, hombre, claro, Sí. vámonos, donde hay que firmar. Y fue entonces cuando me llevaron a Estados Unidos. Bueno, me fui yo, no me llevaron así del pescuezo, me fui yo, cogí un avión y me planté en Denver. Y ya fui cuando estuve con ellos 9 meses. Estuvimos en Denver, en Santa Mónica, en Irvine, San Diego, Seattle, Portland. Estuvimos dando vueltas un poco por por la costa. Aquello fue una locura, aquello fue increíble. De verdad, a mí Estados Unidos no me gustó mucho, de hecho no me gustó nada. El tema del Circo del Sol fue una experiencia brutal. A mí Estados Unidos no me gustó. La forma que tenían tampoco. Yo es que no me llevé bien con los colegas que tenía allí. Con los colegas de trabajo me llevaba fatal, además. Creo que todo el mundo me odiaba. Entonces, al final, me dijo mi jefe, me llegó un día y me dijo, tío, no encajas. Digo, ya lo sé, no fastidies. Entonces hice la mochila y me vine para casa. A mí las jerarquías no se me daban bien. Ok. Entonces, yo el hecho de tener que seguir una jerarquía, yo entiendo que era su forma de trabajar, pero si tenía algún problema con alguien, yo era del que iba y se lo decía. Que, oye, mira, no, 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 esto no funciona así, tienes que ir a tu jefe. Digo, yo no tengo una semana para hablar con mi jefe, que él se lo comunique a tu jefe, que tu jefe te lo comunique a ti, que tal y cual. Total, Ya. yo era muy europeo. De hecho, los europeos nos acabamos yendo, porque estaba Peter, estaba Jay, estaba yo. Chicos, yo no. Lo siento, está muy bien. Si funcionáis, sois una empresa cojonuda, pero yo aquí no. Además, hubo un par de cositas más que digo, esta pomposidad, que había mucha tontería allí metida. Y yo dije, esto no es Muy lo que bien. me gusta. No, el ciclo, se cumplió tu ciclo en esa Claro. experiencia Sí, sí, y sí. tocaba seguir adelante. Sí. ¿Y alguna enseñanza o aprendizaje de esa etapa, José? A mí me sirvió para mucho el Circo del Sol. Realmente, aparte del tema económico, Sí. que yo volví a casa con mucho dinero. A mí el inglés, por ejemplo, se me hizo prácticamente una segunda lengua. Y después la experiencia en sí. Ya no por el aprendizaje, sino la experiencia en sí, vivir en el circo, vivir siempre en constante cambio, adaptándote a diferentes personas, porque tú ibas a una ciudad, las personas eran diferentes completamente, tenías que entrenarlas, tenías que lidiar con ellas. Digamos que el trabajo humano que se hizo en el Circo del Sol fue brutal, fue brutal. Yo aprendí muchísimo. Ya os digo, aunque mi etapa en Estados Unidos no fuese como me gustó, yo allí aprendí, conocí a gente de todos los sitios, de todos los países, y tratabas con ella y ves a Estados Unidos de una forma diferente. A mí aquello me gustó, me disgustó y me gustó a la vez. Conoces más, porque a veces pasamos por los sitios, para conocer los sitios hay que vivir en ellos, vivir. Totalmente, totalmente, estoy José, de acuerdo con eso. José, si tú tuvieras que darte un consejo a ti mismo del 2006, justo antes de irte a Nepal y versus el día de hoy, con todo lo que tú has vivido, ¿qué consejo tú te darías? Que no tuviese miedo, que no tuviese miedo de nada, de lo que piense la gente, de lo que yo piense, de las trampas que uno se pone para no salir adelante, de que, de que uno se escuche a sí mismo y que tire para adelante con lo que él siente que es correcto. Y ya está. No hay más. Creo que la vida al final es eso. No hay más. El resto son runrunes y entiendo que al final es un pensamiento que puede sonar muy idílico, que puede sonar de fantasía. Hay gente que tiene la vida, tienen vidas muy complejas como para poder pensar de esta manera. Yo siempre he pensado que mi vida es relativamente sencilla. Ojo, que yo he trabajado por mi vida y yo me la he puesto sencilla a mí mismo y no me la he querido complicar. Entiendo que hay gente que sí, que tiene vidas muy complicadas, pero creo que es casi una obligación moral, ¿no? El pensar así, es decir, tienes que tirar para adelante con lo que tú crees que está bien, con lo que tienes que hacer, con la vida que tú quieres llevar.
Y ya a lo mejor podrás ser más o menos feliz, qué sé yo, pero vivir un poco a mí el a mí es que esto me hace ponerme me hace ponerme como un poco para mí es muy importante, de verdad, lo digo en serio. ¿Y qué hubiese pasado, José, si tú no hubiese conocido la montaña? ¿Dónde estuviera José el día de hoy? Si yo no conociese la montaña, Porque parece yo creo que he acabado sí. aquí, para mí ha sido toda una serie yo he acabado aquí casi por casualidad. Porque tú vas probando cosas y vas viendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te Sí. gusta. O sea, tú tiras por caminos, o sea, tú vas abriendo caminos y vas cerrando otros caminos. Entonces, Sí, eso es verdad. mm, muchas veces vas probando cosas, te gusta una y dices, bueno, tiro por este camino, pero podría haber sido otro, especialmente cuando te gustan muchas cosas, y podrías haber hecho muchas cosas. No sé dónde podría estar. Yo te veo, José, yo te veo porque tu línea, como tú bien lo dices en tu historia, no ha sido un camino recto. Tu vida ha sido siempre un camino de altas y bajas y movimientos laterales y de todos lados. Pero lo que yo veo es que a través de todas estas cosas que has hecho, lo que nunca te ha abandonado han sido tus rutas de tu montaña. Es lo que yo veo. Es una acción constante un poco No, en tu vida. eso siempre. Entonces ahí quizás, Siempre. bueno, Siempre. ahí está eso. Fijaos que hubo una época, además recuerdo una conversación con una amiga de Estados Unidos, estaba en Estados Unidos en aquel entonces, y recuerdo que estábamos creo que se llama Red Rock, en Denver. Me llevó a un sitio que yo no conocía, me dijo, tiene que ir a unas montañas, Red Rock, tal, digo, bien, vámonos, yo, sin problema. Y estábamos allí sentados, había como un anfiteatro, lo recuerdo perfectamente, joder, había un anfiteatro allí, nos sentamos los dos y, y me preguntó sobre la montaña y dije, oye, es que la montaña ya, creo que ya me ha dado todo lo que me tenía que haber dado. Yo había caminado muchísimo, pero auténticas burradas. Y digo, yo creo que ya me ha dado lo que me tendría que haber dado. Pero no era cierto, no era cierto. Y evidentemente, pues continué caminando. Y fijaos que esto fue antes de que yo me pusiese a caminar a lo bestia. Esto fue antes, yo dije: "No, yo la montaña", claro, al final vas saltando de una cosa a otra, "No, esto está bien, esto está bien", y yo ya, claro, yo ya había tenido mi experiencia en la montaña, ¿no? Dije: "Buah, a mí la montaña ya", yo ya aprendí lo que quería aprender. Y sin embargo, volví con más fuerza de aquello. O sea, después de este desencuentro con la montaña, porque yo ya creía que lo sabía todo, es joven, ¿no? Yo ya la montaña, buah, yo voy a dedicarme, pero no. Volví de aquello y dije: "No, no, a mí me falta todavía mucha montaña que recorrer. Hay muchas montañas por descubrir, hay mucha gente a la que conocer y yo voy a seguir caminando". ¿Y cuál es tu próximo proyecto? ¿Dónde te veremos de aquí a un año? Hijo, no, una pregunta difícil para Es José. es una pregunta complicada porque vienen cosas, que no os puedo desvelar, Ok. porque no se puede. A mí me gustaría contarlo, pero realmente no se puede. No se puede bajo firmas. Yo he firmado cosas que me prohíben hablar de ciertas cosas. Uy, pero qué bueno. Uy, vienen cosas buenas, vienen cosas buenas. Y Vienen además, cosas buenas. muy pronto, muy pronto, Uy, 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 uy. muy pronto. Muy Yo, bien. una semana, 10 días, tal vez. ¡Buah! ¡Qué chulo! Sí, entonces depende a dónde me lleve este proyecto, pues continuaré. Igualmente voy a seguir haciendo montaña, me vais a ver un montón en España. Yo quiero seguir en España. Y me encanta España. Fijaos que yo siempre nunca he sido de las rutas cortas, siempre he pensado como más a lo grande, ¿no? Yo, rutas de 1000 kilómetros mínimo, pero poco a poco estoy descubriendo rutas cortitas, también, joder, y quiero un poco más tranquilo. Me gusta más dormir en casa, ya no tanto en tienda de campaña, porque yo ya tengo tienda de campaña para aburrir. Y pues mucho por España. Me vas a ver mucho por España. El año que viene sí que es cierto que tal vez para, para nuestro invierno, para su verano, esté por Sudamérica. Qué chulo, José, qué chulo. José, Vale. hay una pregunta que yo le hago ya hemos terminado, pero me faltan dos preguntas por hacerte. Una que le hago a todos mis invitados y es, ¿has tenido alguna experiencia paranormal
en la montaña que tú quieras contarnos? Algo que tú hayas vivido o algo que tú no le encuentres explicación. No sé si paranormal, pero yo recuerdo, estaba en la GR11 además, llegué a, no sabría decir dónde estaba, pero sí que es verdad que llegué a una casa y estaba muerto de frío. Yo os juro que aquel día pasé tanto frío. Es más, me levanté con un pie prácticamente congelado. Y claro, hacía tanto frío que me metí en una casa a dormir, estaba abandonada. Eso estaba al lado de una presa, al lado de un túnel. Y os juro que yo empecé a escuchar ruidos allí, empecé a escuchar cosas raras. En mi vida yo he tenido miedo por cosas así. Y sí que es verdad que dije, guau, yo aquí no duermo, aquí hay algo extraño. Yo no sé si sean las 12 de la noche o 1 de la mañana. Cogí mi mochila, mi tienda de campaña y me salí a dormir fuera porque allá había algo extraño. Yo dije, oh, esto no me gusta mucho. Eso ha sido lo más paranormal que yo he tenido, que tampoco lo creo que fuese muy paranormal, pero me dio muy mala espina aquella casa. Y fijaos que estaba abandonada. Unos ruidos rarísimos, digo, guau, ¿Cómo se llamaba el pueblo? Aineto. no lo sé. Estaba No lo sé. en el Pirineo Huesca, Pirineo Catalán. Mira, yo me acuerdo que estaba al lado de un túnel cerca de... Porque al día siguiente empecé a caminar y había un túnel que cruzaba la montaña, parecía como una antigua mina. Sí. Y recuerdo esto, tengo muy mala memoria, entonces puede ser que... Una Mira, antigua mina. Uy, uy, uy. Sí, no, había una mina allí, o a lo mejor era el acceso a la presa. O tengo, ya os digo, muy mala memoria. yo sé dónde fue. Machimada, es por aquí la cosa esta. No me fastidies que fui a un sitio que estaba embrujado, ¿no? Sí. No, sí. De hecho, inclusive. Oye, José, al Jordi le encantan estas cosas. Siempre va buscando lo paranormal, se sabe todas las historias. Por eso siempre le pregunta a la gente. Pues fíjate que digo, claro, me ha resultado curioso que lo supiese. Me dice, no, pero yo sé un sitio. Digo, pero ¿cómo vas a saber? Pues si no te estoy dando datos. Pero tú sabes. Pero es que él ya ha empezado a... La montaña voy a estar acojonado. Yo voy a estar así como en el saco de dormir. Digo, hostia, como escucho una parada, digo, me va a entrar aquí con los topos. Qué bueno. No, nada. José, nada. Mira, hemos llegado al final de la entrevista. Te doy las gracias por la oportunidad. Yo estuve encantado de verdad de haberte entrevistado. Espero que sea la primera de muchas más. Por general, Javi y yo acabamos siendo amigos de todo el que entrevistamos. O sea que espero que sea de verdad la primera de muchas más. Te deseo lo mejor de los éxitos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, ha sido un placer hablar contigo, José. Yo quería decirte que, bueno, la definición de éxito es una cosa muy subjetiva. Hemos hablado de éxito y de cosas. Yo creo que el éxito ya lo has tenido en tu vida, sinceramente. Creo que eres una persona de éxito y que ahora te va a venir una etapa donde te va a complementar esta otra parte que quieres, que es ese otro tipo de éxitos. Yo lo que sé es que donde quiera que vayas y donde quiera, da igual lo que te pase en tu vida, lo que me queda claro es que José va a seguir caminando. Va a seguir caminando en su vida, toda su vida. Va a seguir caminando contra obstáculos porque José es una persona que es un caminante. Una persona que hace caminos donde no los hay. Una persona que siempre ve hacia adelante. Una persona que va con su filosofía, que dice que es práctico, pero es muchas cosas. Sí, así es. Así que yo estoy muy encantado de haberte conocido. Podríamos hablar muchísimo más. Tienes información y tienes sabiduría Sí. y tienes vida para hacer un podcast de por vida ya. Y pues nada, gracias por compartirnos todo eso. Que sigan tus éxitos en la vida y que nos veamos en algún momento, en cámara o fuera de ella. Sí, gracias, de verdad. Para mí ha sido un placer que pues charlar con vosotros un rato, contar mis historietas, que me escuchaseis y a la gente que lo escuche, pues le envío un abrazo también, igual que a vosotros. Y espero que nos veamos, no sé dónde, si en la montaña, en un bar, en un cine, donde sea, estaré encantado de compartir esos momentos. Que no haya espectros, por favor. Sin espectro, por favor. A mí me habéis dejado un cuerpo, madre mía, esta noche. Y ya verás tú cuando vaya a la montaña. Un abrazo muy fuerte. Gracias, José. Un abrazo. Cuidado. Mucho. Adiós. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.